Muy bien, en este segundo video tutorial realizaremos el cálculo de todas y cada una de las medidas que nosotros utilizamos en la última sesión y para el caso vamos a emplear todas y cada una de las medidas que nos ofrece el lenguaje DAX. Bien, en la sesión anterior lo que hicimos fue insertar tablas dinámicas. Dijimos que en las tablas dinámicas es donde nosotros vamos a mostrar esos resultados que nos muestran las medidas. ¿Cómo creamos una medida con DAX? Sencillamente nos vamos a ubicar en la pestaña de Power Pivot en la parte superior de nuestra pantalla y allí vamos a ubicar una sección que se llama cálculos. Dentro de esta sección que se llama cálculos nosotros vamos a encontrar dos herramientas, una herramienta que se llama KPI y una herramienta que se llama medidas. Para crear todas y cada una de las medidas vamos a utilizar la herramienta que se llama medidas. Entonces vamos a proceder a dar clic en la herramienta medidas, vamos a seleccionar nueva medida. Cuando damos clic en nueva medida nos va a mostrar una tabla emergente. Esa tabla emergente va a tener unas varias opciones. Entonces, de arriba hacia abajo, nombre de la tabla. ¿Qué significa nombre de la tabla? El nombre de la tabla es donde nosotros vamos a escoger en qué tabla vamos a guardar la medida que vamos a crear. Entonces, en este caso, nosotros creamos una tabla al inicio que se llama medidas DAX. Entonces, vamos a seleccionar medidas DAX. Y en esa tabla de medidas DAX es donde van a reposar, donde se van a guardar todas las medidas que vamos a agregar. Siguiente, nombre de la medida. Entonces, vamos a darle un nombre a la medida. La medida que vamos a crear en este momento se va a llamar total ventas. Entonces, yo voy a poner acá por acá total ventas. En descripción, nosotros podemos ubicar una breve descripción de lo que hace la medida, para el caso no lo vamos a hacer. Y finalmente, toda esta parte grande que ustedes están viendo acá, que está en blanco, es nuestra barra de fórmulas. Aquí en la barra de fórmulas es donde nosotros vamos a hacer uso del lenguaje DAX. ¿Listo? Entonces, aquí delante del igual, vamos a empezar a hacer uso del lenguaje DAX. Y para ello nosotros vimos una serie de medidas en la última sesión de Excel avanzado, utilizando específicamente Power Pivot, y dijimos que una de las funciones más utilizadas es la función SumX, que la función SumX realiza operaciones de manera iterativa. ¿Qué quiere decir esto? Que realiza una actividad, una operación. ¿Qué operación? La que nosotros le indiquemos fila por fila de una tabla. Y para ello dijimos que todas y cada una de las funciones en DAX las vamos a llamar por su nombre. En este caso, vamos a llamar a la función SumX. Y con la función SumX, ¿qué es lo que va a hacer? La función SumX nos va a solicitar dos argumentos de entrada para que nos pueda devolver un valor de salida. En este caso, lo primero que me va a solicitar es una tabla. ¿Dónde? ¿En qué tabla tiene que ir a trabajar esa función SumX? ¿Listo? Y en este caso le vamos a decir que por favor se vaya a trabajar a la tabla de ventas. Vamos a poner un punto y coma. ¿Listo? Y una vez nosotros le pasamos el primer argumento, tenemos que pasarle el segundo argumento, que es la expresión. ¿A qué hace referencia la expresión? La expresión hace referencia a la actividad, la operación matemática que tiene que ir a realizar en la tabla que yo le acabo de indicar. Entonces le vamos a decir que en la tabla ventas encuentre un campo que se llama cantidad y lo multiplique por un campo de la tabla ventas que se llama precio de venta. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Le dijimos a la función SumX, por favor, váyase a trabajar en una tabla que se llama ventas. Dentro de esa tabla ventas ubique un campo que se llama cantidad, ¿listo? Y ese campo cantidad, por favor, multiplíquelo. Para eso utilizamos el asterisco. El asterisco es el signo de la multiplicación en DAX. Multiplíquelo por un campo dentro de esa misma tabla que se llama precio de venta. Entonces, lo que va a hacer en este caso la función SumX es realizar esta operación, esta multiplicación de las cantidades por el precio de venta fila por fila, va a ir guardando los resultados y al final nos devuelve una suma en general. Eso es lo que hace básicamente la función SumX. Cerramos paréntesis y le decimos Enter. En este caso le vamos a decir que es moneda, le vamos a decir que no nos muestre decimales y le damos a aceptar. ¿Listo? Quiero mostrar el resultado de esa medida dentro de mi tabla dinámica, la tabla dinámica que yo ya había insertado aquí inicialmente. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Entonces, nos vamos a ir a la parte derecha de nuestra pantalla, a los campos de la tabla dinámica, y vamos a ubicar por aquí la tabla que se llama medidas DAX. ¿Por qué ubicamos esa tabla? Porque es esa tabla donde nosotros estamos guardando las medidas. Si nosotros desplegamos esa tabla y la revisamos por un momento, allí vamos a encontrar que tenemos algo que se llama total ventas, f de x, total ventas. ¿Qué significa ese f de x? Ese símbolo f de x significa que eso que está ahí es una medida que hemos construido con el lenguaje DAX. ¿Listo? Y esa medida nosotros la vamos a tomar,
la vamos a llevar y la vamos a soltar en el área de valores para que nos muestre cuánto es esa medida, que representa esa medida. La tomo y la arrastro hacia el área de valores y si fijamos un momento aquí en la tabla dinámica, nosotros vamos a poder dar cuenta que ese es el total de ventas que nosotros tenemos calculado entonces para nuestro set de datos, que en este caso son 1.268 millones. Ese fue el ejercicio que nosotros hicimos con la función SumX. Voy a volverme un segundo al Power Pivot y me voy a ubicar en la tabla de ventas. ¿Qué es lo que acabo de hacer la medida? ¿Qué es lo que acabo de hacer en este caso la función SumX construyendo esa medida de total ventas? La función SumX dijimos que es una función de iteración que realiza una operación fila por fila de una tabla. Entonces, en este caso, la operación que nosotros le dijimos fue, oiga, hago una multiplicación de la cantidad por su respectivo precio de venta. Entonces, la función SumX va a hacer esta operación. Esta operación va a ser la función SumX. El resultado de multiplicar este 53 que ustedes están viendo aquí por este 3.651 lo va a ir guardando en una variable. Esa variable nosotros no la vemos. Vamos a suponer que está por aquí de manera virtual. ¿Listo? Y ese resultado lo va a ir guardando, lo va a ir almacenando. ¿Listo? Luego, una vez hizo la operación en esa primera fila, va a pasarse a la segunda fila. Y en este caso va a tomar ahora este 68 que está acá, lo va a multiplicar por su respectivo precio de venta, que en este caso es 4.024. Va a realizar esta operación en esta fila y el resultado lo va a guardar en una nueva variable. ¿Listo? Lo va a traer por aquí de manera virtual. Ese valor nosotros no lo vemos, pero DAX lo va a ir calculando y lo va a ir guardando. Y esa operación DAX la va a realizar fila por fila, luego se pasa a la tercera fila, luego se pasa a la cuarta, luego se pasa a la quinta fila, a la sexta, y así hasta completar todas y cada una de las filas de la tabla. Y al final, lo que nos devuelve DAX en esa medida que nosotros estamos viendo en la tabla dinámica es la suma de estos resultados que fue guardando de manera virtual y que nosotros no vemos. ¿Listo? ¿Por qué es importante utilizar estas funciones DAX para hacer este tipo de cálculos? Si bien nosotros podríamos crear columnas calculadas, es decir, crear nuevas columnas aquí en el set de datos, porque computacionalmente las medidas DAX son mucho más eficientes y requieren de menores recursos computacionales, de menor memoria de ejecución para mostrarnos ese resultado versus si nosotros le agregamos las columnas calculadas al set de datos. Y es la importancia de utilizar DAX, además que DAX nos ofrece toda la versatilidad de que nosotros podemos utilizar esas medidas para calcular otras medidas, como lo vamos a ver más adelante. Eso básicamente lo que hace eso es lo que básicamente hace la función de iteración. Utilizando esa función de iteración, nosotros vamos a seguir calculando ahora el total de costos. Y dijimos básicamente que aquí vamos a poner el total de costos. Y para calcular el total de costos, para mostrar ese total de costos, vamos a insertar una nueva tabla dinámica, como ya sabemos hacerlo. Le decimos que en la hoja de cálculo existente y vamos a irnos hasta la pestaña Power Pivot, sección cálculos, herramienta medidas, le vamos a decir nueva medida. Nos aseguramos de que en nombre de la tabla diga medidas DAX para que la medida que vamos a crear efectivamente vaya y se aloje en la tabla de medidas DAX. Esta segunda medida le vamos a poner por nombre total costos. Esa medida se va a llamar total costos. Y para calcular la medida de total costos, nuevamente vamos a hacer uso de la función de iteración. Y en este caso vamos a poner la función SumX y le vamos a decir igual SumX y nuevamente le vamos a decir función SumX. Va a ir a trabajar nuevamente la tabla de ventas. Pero ahora la operación que va a realizar es la siguiente. Dentro de esa tabla de ventas hay un campo que se llama cantidad. ¿Listo? Esa cantidad multiplíquela por, de esa misma tabla de ventas, ahora multiplíquela por el costo unitario. Eso es lo que le estamos diciendo la operación de iteración que va a hacer. ¿Listo? Le vamos a decir que eso es en la categoría moneda, que vamos a ponerle cero decimales y le vamos a decir aceptar. Y ahora, en esta segunda tabla dinámica que nosotros recién acabamos de insertar, vamos a mostrar el resultado. ¿Dónde está la medida? Recordemos que esa medida la vamos a encontrar en la parte derecha de nuestras pantallas, en la tabla que se llama medidas DAX.
Vamos a dar un clic y allí vamos a encontrar la medida que se llama total costos. La medida total costos la tomamos y la arrastramos al área de valores y la soltamos. Y allí vamos a ver que en la tabla dinámica nos va a mostrar el total de costos que hemos calculado para este set de datos, que en este caso son 544 millones. ¿Listo? De esta manera funcionan y trabajan mejor las funciones de iteración. Entonces recordemos que estas nos van a solicitar dos argumentos de entrada, una tabla y una expresión, que esa expresión es la operación matemática que nosotros le indiquemos que debe hacer fila por fila de la tabla. ¿Listo? Vamos a dejar este video hasta acá. Ya explicamos las funciones de iteración y en el siguiente video explicaremos las demás funciones.